Imaginen estar escalando la montaña más alta del mundo, luchando contra el viento gélido y la escasez de oxígeno. De repente, a través de la neblina, emerge una figura resplandeciente envuelta en una luz celestial. ¿Podría ser real? ¿O acaso es una ilusión provocada por la falta de oxígeno? Esto es exactamente lo que experimentaron un grupo de intrépidos alpinistas en la cima del monte Everest, un encuentro que desafiaría sus percepciones y los dejaría cuestionando los límites de lo posible. El monte Everest, con su imponente altura de 8.849 metros sobre el nivel del mar, ha sido un desafío eterno para los aventureros más audaces. Una cumbre majestuosa que se eleva por encima de las nubes, desafiando a la humanidad con su grandeza implacable. Cada año cientos de escaladores de todo el mundo se embarcan en esta hazaña épica, dispuestos a enfrentar peligros inimaginables en su búsqueda por alcanzar la cima más alta del planeta. Desde las inclemencias climáticas extremas hasta los riesgos de avalanchas y desprendimientos de roca, el Everest pone a prueba los límites físicos y mentales de quienes se atreven a desafiarlo. Las temperaturas gélidas que pueden alcanzar los -60 grados Celsius convierten cada respiración en un desafío, mientras que los vientos huracanados amenazan con arrancar a los escaladores de la montaña. Pero los peligros no se limitan a los elementos naturales. La altitud extrema, con su escasez de oxígeno, puede causar desde náuseas y mareos hasta edemas cerebrales y pulmonares potencialmente mortales. Cada paso en la zona de muerte por encima de los 8.000 metros es una lucha constante contra el agotamiento y la hipoxia. A pesar de estos riesgos abrumadores, los escaladores siguen siendo atraídos por la majestuosidad del Everest, una montaña que ha capturado la imaginación de la humanidad desde su descubrimiento. Alcanzar su cumbre es un logro que trasciende los límites físicos, convirtiéndose en un desafío mental y espiritual que pone a prueba la determinación y la fuerza interior de cada individuo. Muchos han intentado conquistar el Everest, pero pocos han tenido éxito. Las historias de aquellos que lograron alcanzar la cima están llenas de valor, sacrificio y perseverancia inquebrantable. Cada paso en la ruta hacia la cumbre está marcado por los restos de aquellos que perdieron la batalla contra la montaña, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de los peligros y las tragedias, el Everest sigue ejerciendo un poder magnético sobre los escaladores más intrépidos. Es un desafío que trasciende lo físico, convirtiéndose en una prueba de coraje y determinación que define el carácter de aquellos que se atreven a enfrentarlo. Cada intento de escalar el Everest es una batalla épica contra los elementos, una lucha por superar los límites impuestos por la naturaleza y por uno mismo. Sin embargo, en una reciente expedición, algo extraordinario e inexplicable ocurrió, dejando a los alpinistas atónitos y cuestionando todo lo que creían saber sobre esta montaña legendaria. Un evento que desafió las leyes de la realidad y plantearía interrogantes profundas sobre la naturaleza de la existencia misma. Fue un suceso que sacudió los cimientos de la lógica y la razón, un fenómeno que trascendió las fronteras de lo conocido y lo posible. En la cima del Everest, donde los escaladores se enfrentan a las condiciones más extremas e inhóspitas del planeta, ocurrió algo que desafió todas las explicaciones convencionales. Imagine estar allí, en la cúspide del mundo, después de semanas de lucha incansable contra los elementos. Los escaladores, agotados y desafiados hasta el límite de sus fuerzas, se encontraban en un estado de vulnerabilidad física y mental sin precedentes. Y fue en ese preciso momento cuando lo extraordinario se manifestó ante sus ojos. Lo que presenciaron fue un acontecimiento que trascendió las leyes de la física y la biología, tal como las conocemos. Fue como si las fronteras entre lo real y lo irreal se difuminaran, dejando a los alpinistas sumidos en un estado de perplejidad absoluta. Este suceso planteó interrogantes profundas sobre la naturaleza misma de la existencia. ¿Acaso hay dimensiones paralelas que coexisten con nuestro mundo, pero que normalmente están ocultas a nuestros sentidos limitados? ¿Podría ser que, en las condiciones extremas de la cumbre del Everest, se abriera una ventana hacia esas realidades alternativas? O quizás este evento fue una manifestación de fuerzas más allá de nuestra comprensión, un recordatorio humilde de que aún hay misterios en el universo que desafían nuestro conocimiento científico actual.
Podría ser que estemos presenciando una revelación de naturaleza espiritual o metafísica. Cualquiera que sea la explicación, este suceso ha desatado un torrente de preguntas y debates que sacuden los cimientos de nuestras creencias más arraigadas. Ha puesto en tela de juicio nuestras suposiciones sobre lo que es posible y lo que no, obligándonos a cuestionar los límites de nuestro entendimiento del cosmos. En un mundo cada vez más centrado en la ciencia y la tecnología, este evento en la cima del Everest nos recuerda que aún existen vastos territorios inexplorados en el vasto lienzo de la existencia. Es un recordatorio humilde de que por más avanzados que seamos, siempre habrá misterios que desafiarán nuestras concepciones y nos obligarán a mantener la mente abierta a las posibilidades más allá de lo convencional. Fue el 15 de mayo de 2024, un día que comenzó como cualquier otro para el equipo de escalada internacional liderado por el experimentado alpinista suizo Matthias Berger. Después de semanas de ardua preparación y aclimatación, el grupo se encontraba en los últimos tramos de su ascenso, luchando contra los elementos en la llamada zona de muerte del Everest, donde la escasez de oxígeno y las temperaturas gélidas ponen en riesgo la vida de los escaladores. El amanecer los encontró en el campamento 4 a una altitud de 7.950 metros, donde el aire es tan enrarecido que cada respiración es una batalla. Los escaladores, agotados por el esfuerzo de los días anteriores, se prepararon para el empuje final hacia la cumbre, sabiendo que les esperaba el desafío más arduo de sus vidas. Matthias Berger, un veterano de numerosas expediciones al Everest, lideró al equipo con una determinación inquebrantable. A sus 45 años, había escalado algunas de las montañas más desafiantes del mundo, pero el Everest seguía siendo su Everest personal, el último bastión que debía conquistar antes de retirarse. A medida que ascendían cada paso, se volvía más pesado, como si la propia montaña estuviera luchando contra ellos. El oxígeno era tan escaso que incluso los movimientos más simples requerían un esfuerzo hercúleo. Los escaladores avanzaban en fila india, amarrados unos a otros por cuerdas de seguridad, conscientes de que un solo paso en falso podría ser fatal. La zona de muerte del Everest es un lugar donde el cuerpo humano simplemente no está diseñado para sobrevivir. A esas altitudes extremas, la presión atmosférica es tan baja que el aire no puede proporcionar suficiente oxígeno para mantener las funciones corporales básicas. Incluso los alpinistas más experimentados corren el riesgo de sufrir edema cerebral o pulmonar, condiciones potencialmente mortales causadas por la falta de oxígeno. Pero a pesar de estos peligros omnipresentes, el equipo de Matthias Berger avanzaba con una determinación inquebrantable. Habían invertido meses de preparación física y mental para este momento, y no estaban dispuestos a rendirse a tan solo unos metros de la cumbre. Las temperaturas gélidas, que podían alcanzar los -60 grados Celsius, amenazaban con congelar cualquier parte expuesta del cuerpo. Los vientos huracanados, capaces de derribar a un hombre con facilidad, azotaban sin piedad a los escaladores, haciéndoles sentir como si estuvieran luchando contra un gigante invisible. Pero aún así, seguían adelante paso a paso, metro a metro, acercándose cada vez más a su objetivo. La cima del Everest, esa cumbre majestuosa e inalcanzable, estaba ahora a su alcance, y nada iba a detenerlos en su búsqueda por conquistarla. Según los testimonios de varios miembros del equipo, mientras avanzaban penosamente por la empinada arista de la cumbre, una figura brillante y etérea apareció ante ellos, emergiendo de la neblina como un espejismo celestial. Vestida con una túnica blanca resplandeciente, la figura irradiaba una luz cálida y reconfortante, contrastando con el entorno hostil de la montaña. En ese momento el tiempo pareció detenerse. Los escaladores, acostumbrados a lidiar con los desafíos más extremos de la naturaleza, se encontraron paralizados ante esta visión sobrenatural. Era como si una fuerza superior hubiera irrumpido en su realidad, desafiando todas las leyes de la física y la lógica. La figura brillante se materializó frente a ellos, flotando a pocos metros del suelo, envuelta en un halo de luz que parecía emanar de su propio ser. Su túnica blanca, inmaculada y etérea, ondeaba suavemente a pesar de la ausencia de viento, como si obedeciera a una fuerza invisible. Los escaladores, con los ojos desorbitados y la boca abierta, contemplaron esta aparición celestial con una mezcla de asombro y temor reverencial.
Algunos incluso se frotaron los ojos, convencidos de que era una ilusión provocada por la falta de oxígeno o el agotamiento extremo. Pero la figura seguía allí, imperturbable y radiante, como si hubiera descendido de un plano superior de existencia para manifestarse ante ellos en la cima del mundo. Su presencia irradiaba una calidez y una serenidad que contrastaba drásticamente con las condiciones hostiles que los rodeaban. La luz que emanaba de la figura era casi cegadora, pero al mismo tiempo reconfortante y acogedora. Era como si una fuerza divina hubiera extendido su manto protector sobre ellos, ofreciéndoles un refugio temporal de las dificultades y el sufrimiento que habían soportado en su ascenso. Los escaladores, mudos de asombro, se miraron unos a otros, buscando confirmación de que no eran los únicos que presenciaban este fenómeno extraordinario. Y en ese momento, un vínculo silencioso se forjó entre ellos, una conexión trascendental que desafiaba todas las barreras de idioma y cultura. Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse, flotando suavemente a lo largo de la arista, su túnica ondeando en un movimiento casi hipnótico. Los escaladores, incapaces de apartar la mirada, la siguieron con la mirada, atrapados en un estado de éxtasis y reverencia. Algunos incluso sintieron la tentación de acercarse, de extender la mano y tocar esta manifestación etérea, pero algo en su interior les advirtió que sería una transgresión demasiado grande, un acto de profanación contra algo sagrado e inefable. Y así, la figura continuó su lento peregrinaje a lo largo de la cima, dejando a su paso una estela de luz y preguntas sin respuesta. ¿Era una visión divina enviada para guiarlos o probarlos? ¿O acaso era un fenómeno inexplicable, un misterio cósmico más allá de la comprensión humana? Cualquiera que fuera su naturaleza, esta aparición había dejado una marca indeleble en los corazones y las mentes de los escaladores, una experiencia trascendental que desafiaría sus concepciones más arraigadas sobre la realidad y los límites de lo posible. Los escaladores, experimentados y curtidos por las duras condiciones, quedaron estupefactos ante esta visión. Matthias Berger, un hombre de fe cuestionada, fue el primero en dar voz a lo que estaban presenciando. «¿Estoy viendo lo que creo que estoy viendo?», exclamó con voz temblorosa, mientras sus compañeros asentían en silencio, incapaces de articular palabra alguna. En ese momento, un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Incluso el viento parecía haberse detenido, como si la misma naturaleza contuviera la respiración ante la presencia de este fenómeno sobrenatural. Los escaladores, acostumbrados a enfrentar desafíos extremos y a mantener la calma en las situaciones más peligrosas, se encontraron completamente desarmados ante esta aparición. Matthias Berger, un hombre cuya fe había sido puesta a prueba en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera como alpinista, sintió que su mundo se tambaleaba. Toda su vida había luchado contra las fuerzas de la naturaleza, confiando en su propia fuerza y determinación para superar los obstáculos más formidables. Pero ahora se encontraba frente a algo que desafiaba todas las explicaciones racionales. Con los ojos desorbitados y el corazón latiéndole con fuerza, Matthias miró a su alrededor, buscando en los rostros de sus compañeros alguna señal de que no era el único que presenciaba esta visión inexplicable. Y allí, reflejados en sus ojos, vio el mismo asombro, la misma incredulidad que él mismo sentía. Uno a uno, los escaladores se miraron unos a otros, comunicándose sin palabras, compartiendo una experiencia que trascendía todas las barreras lingüísticas y culturales. En ese momento, eran uno solo, unidos por el vínculo de haber sido testigos de algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Algunos de ellos, creyentes devotos, sintieron que su fe se fortalecía ante esta manifestación divina. Otros, escépticos acérrimos, se encontraron cuestionando todo lo que creían saber sobre el universo y su lugar en él. Pero más allá de sus creencias individuales, todos ellos compartían un sentimiento común, el de haber sido bendecidos con la oportunidad de presenciar un milagro, un evento que trascendía las limitaciones de la mente humana. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, uno de los escaladores encontró la fuerza para hablar. Con voz temblorosa, apenas un susurro en el viento, expresó lo que todos estaban pensando. Esto es algo sagrado, algo que desafía toda explicación. Y en ese momento, una ola de reverencia los envolvió a todos.
Incluso los más escépticos entre ellos no pudieron evitar sentir una conexión profunda con algo más grande, algo que iba más allá de su comprensión racional. Fue entonces cuando Matthias Berger, el líder del equipo, se arrodilló lentamente, con la cabeza inclinada en un gesto de respeto y sumisión. Uno a uno, sus compañeros lo imitaron, formando un semicírculo alrededor de la figura etérea, en un acto de adoración espontánea. En ese momento, la cima del Everest se convirtió en un templo sagrado, un lugar donde lo divino se había manifestado ante los ojos mortales, y los escaladores, humildes ante la presencia de algo tan trascendental, se convirtieron en peregrinos, buscando respuestas a preguntas que iban más allá de la simple conquista física de una montaña. La figura, que algunos describieron como similar a las representaciones de Jesucristo, permaneció allí por unos momentos, llenando a los alpinistas de una sensación de paz y serenidad indescriptible. Era como si todo el sufrimiento y la angustia que habían experimentado en su camino hacia la cima se hubieran disipado, reemplazados por una calma profunda y una sensación de plenitud. Luego, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció, dejando a los escaladores sumidos en un estado de confusión y asombro. Algunos cayeron de rodillas, conmovidos hasta las lágrimas, mientras que otros simplemente permanecieron allí, contemplando el vacío donde la visión había estado, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. En los días posteriores, mientras descendían lentamente del Everest, los escaladores compartieron sus relatos con otros equipos y personal de apoyo en los campamentos base. Las historias se extendieron rápidamente, provocando reacciones de incredulidad, escepticismo y, en algunos casos, reverencia. Desde entonces, los relatos de este encuentro sobrenatural se han extendido como un incendio forestal, provocando debates acalorados y especulaciones sin fin en todo el mundo. Mientras algunos lo atribuyen a una ilusión provocada por la falta de oxígeno o las condiciones extremas, otros se aferran a la idea de que presenciaron un milagro divino en la cima del mundo. Los escépticos argumentan que la mente humana puede jugar trucos engañosos en situaciones de estrés extremo y que las visiones pueden ser producto de la deshidratación, la hipoxia o incluso el agotamiento mental. Sin embargo, los creyentes señalan que múltiples miembros del equipo presenciaron el mismo fenómeno, lo que dificulta descartarlo como un simple delirio. Algunos expertos en fenómenos paranormales han sugerido que la energía espiritual del Everest, considerada sagrada por muchas culturas antiguas, podría haber desempeñado un papel en este suceso extraordinario. Otros han especulado con la posibilidad de que la visión fuera una manifestación de fuerzas divinas, enviada para recordar a la humanidad la existencia de un poder superior más allá de nuestra comprensión. Independientemente de la explicación, esta experiencia ha desafiado las creencias y ha puesto en tela de juicio nuestro entendimiento de lo que es posible o imposible. ¿Fue un fenómeno inexplicable o una manifestación de fuerzas superiores? La respuesta, al igual que la cima del Everest, permanece envuelta en misterio, dejando a los espectadores con la tarea de desentrañar la verdad detrás de este extraordinario relato. En medio de este debate polarizado, los escaladores involucrados han mantenido un silencio reflexivo. Matthias Berger, el líder del equipo, ha declarado en una entrevista: «Lo que presenciamos en la cima del Everest desafía todas las explicaciones racionales. Fuimos testigos de algo que trascendió las leyes de la naturaleza tal como las conocemos. Ya sea una visión divina o un fenómeno inexplicable, lo que es seguro es que nunca volveremos a ser los mismos después de esta experiencia». Esta declaración ha resonado profundamente en aquellos que buscan respuestas trascendentales en un mundo cada vez más secular. Para algunos, el relato de los alpinistas es una confirmación de la existencia de un plano espiritual más allá del reino físico. Para otros, representa un desafío a nuestras creencias más arraigadas y un llamado a mantener la mente abierta a las posibilidades más allá de lo convencional. Mientras el debate continúa, una cosa es segura: el monte Everest, esa imponente cumbre que ha desafiado a la humanidad durante siglos, ha agregado otro capítulo místico a su legendaria historia. Un capítulo que ha dejado a su paso más preguntas que respuestas y que seguirá siendo objeto de especulación y fascinación durante mucho tiempo. ¿Fue un milagro divino o una ilusión colectiva?
un fenómeno paranormal o un producto de la mente humana en condiciones extremas. Solo el tiempo y la investigación continua podrán arrojar luz sobre este misterio de proporciones épicas. Pero una cosa es segura: la cima del Everest nunca volverá a ser vista de la misma manera, pues ahora lleva consigo el peso de un enigma que ha cautivado al mundo entero.